Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de podernos encontrar nuevamente. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios ha sido bueno. Esa es su naturaleza. Dios es bueno, dice, y para siempre es su misericordia. Y por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad de poder acercarnos a Él, tenemos la seguridad primero de que el Señor no nos rechaza, no nos hace de menos, sino al contrario, encontramos un cumplimiento del deseo del corazón de Dios de encontrarse con nosotros, porque tiene siempre cosas buenas para nuestra vida. Esa es su naturaleza. Dios tiene pensamientos de bien, dice, de bienestar, pensamientos de paz y de bienestar para sus hijos. Y eso es lo que nosotros esta noche queremos nuevamente escuchar en su palabra, lo que Él tiene para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestro bienestar esta noche. Oremos y pidamos la dirección del Señor. Padre, gracias por la bondad que has tenido con nosotros. Gracias porque en tu misericordia, Señor, dice tu palabra que por tus misericordias no hemos sido consumidos, porque esas misericordias se muestran constantemente cada día en nuestra vida y estamos agradecidos por, Señor, alcanzarnos, por encontrarnos, por guiarnos, por darnos la oportunidad de poder, Señor, esta noche abrir tu palabra nuevamente y poder escudriñarla y que esa palabra nos lea y nos muestre, Señor, el camino en el que debemos de andar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Esta noche he titulado la reflexión como una responsabilidad ineludible. Una responsabilidad ineludible. Y esa responsabilidad ineludible, hermanos, es verdaderamente la encontramos en el pasaje clave de meditación de esta noche, en el Salmo 78, versos del 1 al 7. Salmo 78, puede abrir su Biblia en ese salmo y vamos a leer del verso 1 al 7.
Este es un salmo precioso porque nos hace una descripción de la vida del pueblo de Israel. Realmente eso es como el mensaje completo. Pero estos primeros 7 versículos verdaderamente son muy importantes para meditar y para examinar, para reflexionar, porque es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Así que leamos. Dice el verso 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Esta reflexión de esta noche, hermanos, es una reflexión corta, pero es una reflexión muy importante. Dios ha puesto mucha carga en mi corazón sobre esto, porque vemos cómo encontramos en este pasaje de 7 versos una responsabilidad, como decíamos, ineludible. O sea, tenemos una responsabilidad de los que conocemos, los que hemos visto, los que hemos escuchado, los que hemos experimentado y los que hemos sido testigos de la forma en la cual Dios ha obrado en nuestra vida. No podemos callar, no podemos evitar contar a la generación que viene detrás de nosotros o a las generaciones que vienen detrás de nosotros esas obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. El Salmo lo habla al respecto de las obras sobrenaturales maravillosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, que son aplicables también a nuestra vida. Pero veamos, ¿cuáles son los factores que están prácticamente influenciando inclusive a los cristianos? Y por eso es que esta noche estamos reflexionando en este tema. Inclusive a los cristianos están influenciando de manera negativa a olvidarse de la ley de Dios, a olvidarse del consejo de Dios, a olvidarse de la palabra de Dios, a olvidarse del mismo Dios que nos ha creado, que nos ha encontrado, que nos ha rescatado y que nos ha llevado de las tinieblas, dice, a su luz admirable. Ahora, ¿cuáles son esos factores que están influenciando la vida del mundo? Y hablábamos de los cristianos, porque los cristianos también estamos siendo objetos de ese ataque. La confusión actual, la maldad, orientando y tratando de ganar, de impactar a los habitantes de la tierra a través de lo espectacular, aunque no sea cierto, aunque solo sea algo engañoso, a impactarlos con lo visible, lo que los ojos físicos pueden ver, a cómo emplear el tiempo en distracciones, cómo distraer, cómo entretener. La industria del entretenimiento, después de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años, ha crecido impresionantemente. Y muchos cristianos han sido objeto
han sido atrapados en esa treta del enemigo para invertir grandes cantidades de tiempo y cambiar inclusive sus conceptos, sus convicciones al respecto de lo que Dios es. A cambiar formas de vida, a querer obtener solo respuestas rápidas y no esperar lo que Dios tiene para nuestra vida. Verdaderamente me ha dejado muy como impactado el versículo número 18 del capítulo 3 de Génesis, en una versión diferente a la que nosotros conocemos. Este verso lo comentó el hermano Frank Anderson en su prédica de no olvidarnos. Y también la hermana Silvia de Chacón también lo comentó cuando habló precisamente de ese tema que había el hermano Anderson desarrollado en la iglesia de Sion allá en Pensilvania. Pero muy importante, realmente me dejó impactado. Veamos, 3, versículo 18. Génesis 3, versículo 18. Dice lo siguiente. Déjenme ver aquí. Es Génesis 3, versículo 13, hermanos. Perdonen, estoy equivocado. Génesis 3, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. La versión que consultamos que es la versión John Literal Translation, dice lo siguiente: la serpiente, y esta fue la respuesta que la mujer dio, la serpiente nos habla del engaño, ha causado que yo olvide. La serpiente ha causado que yo olvide. Y este es el punto central de esta reflexión. Este es el punto central de esta reflexión. La serpiente, el engaño. Por eso hablábamos al inicio de la confusión actual, de lo espectacular, de lo visible, del show, de todo lo atractivo que el mundo tiene hoy por hoy, para que nosotros gastemos tiempo en esto. Y en la medida en la que nosotros nos involucramos en esa inversión larga de tiempo, perdamos el rumbo. Aflojemos nuestros cimientos y podamos ser víctimas de ese engaño, con el resultado de olvidarnos de la ley de Dios, de olvidarnos de esos fundamentos que fueron establecidos en nuestro corazón y que fueron realmente los fundamentos que el Señor usó para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Sin embargo, en el pasaje que hemos leído,
encontramos algunas palabras clave en algunos de estos versos. Por ejemplo, en el verso 1 dice escuchar. Para escuchar necesitamos detenernos, necesitamos pararnos, necesitamos aquietarnos. De otra manera no podemos escuchar, podremos oír, pero nosotros no necesitamos solo oír, necesitamos escuchar, escuchar. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. El verso 2 nos habla de abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Y esa es la importancia de que nosotros nos detengamos, nos paremos en ese muchas veces desorden de caminar que tenemos y podamos escuchar. Porque cuando nosotros nos detenemos, el Señor va a hablar, va a hablar. En el versículo 13 habla al respecto de contar, comunicar, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Importante, contra todo lo que es confusión, maldad, espectacular, visible, distracción, entretenimiento, todo eso genera agitación. Lo que el Señor está hablando aquí es algo completamente diferente. Escuchar, detenernos, hablar, palabras de su misma boca. Número 3, contarlas. Nosotros prácticamente somos llamados a ser un canal de comunicación para las generaciones. Muy importante. ¿Contar qué? Contar su potencia, sus maravillas, que cuenten, que comuniquen. Porque, hermanos, esa potencia que Dios ha mostrado y esas maravillas que Dios ha mostrado o que mostró con el pueblo de Israel, también las ha mostrado con nosotros. Y nosotros necesitamos comentarlas. No solo necesitamos, debemos de comentarlas, debemos de contarlas. Hemos de contar lo que hemos visto, porque hemos sido testigos de cosas sobrenaturales, del actuar sobrenatural en nuestra vida de parte de Dios. Provisiones que nunca pensamos que iban a llegar a nuestra vida, llegan en el momento justo o han llegado en el momento justo. Formas de protección que Dios ha tenido para nuestra vida que han llegado de una manera espectacular, que nunca nosotros pudimos haber imaginado que iban a llegar de esa manera. Todo esto tiene un objetivo. El objetivo es que no se olviden, que no se olviden. Verso número 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Ese es un elemento muy importante. Que nuestra confianza y que la confianza de la generación que viene detrás de nosotros sea puesta en Él. Sea puesta en Él. Segundo, y no se olviden de las obras de Dios. Que no se olviden de las obras. No ha sido por nuestro talento, no ha sido por nuestra capacidad, ha sido porque Él ha intervenido. Ha sido porque Él ha ido delante de nosotros, abriendo el camino, allanando el camino, protegiéndonos, entregando esos objetivos en nuestras manos. Nosotros no hemos hecho nada. No hemos hecho absolutamente nada. Dios ha girado las instrucciones y muchas veces, como decíamos, lo único que hemos tenido que hacer es esperar su intervención sobrenatural. Pero entonces, todo esto está puesto para poner nuestra confianza en Dios, pero para que ellos también la pongan en Dios. Segundo, para que no se olviden de sus obras.
Y número 3, para que guarden sus mandamientos. Para que guardemos sus mandamientos. O sea, hay 3 objetivos detrás de todo este escenario que Dios ha establecido para sus hijos, que Dios prácticamente envió para el pueblo de Israel. Eran 3 los objetivos: que pongan su confianza en Dios, que no se olviden de sus maravillas y de sus obras, y número 3, para que guarden sus mandamientos. Hay condiciones en nuestra vida, hermanos, en las cuales nosotros no sabemos qué hacer. Verdaderamente estamos, decimos en Guatemala, aturdidos, no sabemos qué hacer. Pero la palabra nos responde, porque muchas veces ante esta confusión, por ejemplo, esto lo menciono para condiciones en las cuales hay una situación que está ejerciendo una presión externa muy seria y nosotros no tenemos una respuesta para poder resolver esa situación. Pero ante la confusión actual, ante lo espectacular que el mundo nos presenta, ante lo que parece ser algo visible que atrae nuestra atención, ante el entretenimiento que el mundo ha puesto enfrente de nosotros y que verdaderamente es atractivo, pero si tenemos nuestros principios bien establecidos, vamos a encontrar que su palabra siempre nos responde. Siempre nos responde. En el 46 de los Salmos, versículo número 10, 46 de los Salmos, versículo número 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y en el Salmo 94, y vamos hacia allá ahora, encontramos una respuesta a esas situaciones de confusión que muchas veces llegan a nuestra vida, a nuestros pensamientos. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Hermanos, hay condiciones que verdaderamente nos oprimen, nos dejan sin la capacidad de poder razonar, porque son tan influyentes en nuestra vida, que la respuesta única está en su palabra, en su consejo. Por eso dice: tus consolaciones alegraban mi alma. Dios ha sido el que ha intervenido a través de la historia en la vida de sus hijos, tal y como lo hizo en la vida del pueblo de Israel, no solo en una, sino en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, capítulo número 20, verso 17, encontramos un escenario muy complicado para el pueblo de Israel, donde se encontraban prácticamente con una sentencia de algo que iba a ocurrir en contra de ellos. O sea, dos pueblos de Moab y el de Amón estaban en contra y estaban para liquidarlos, por decirlo de esa manera. Pero el verso 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros, hablando Josafat luego de que había tenido ya la instrucción de parte de Dios, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es su acompañamiento, es su seguridad, es la confianza de lo que hablábamos. No olvidar que esos hechos, así como los narra el segundo libro de Crónicas, también han sucedido en nuestra vida. También han sucedido en nuestra vida. Es muy importante que nosotros no los olvidemos. Que no nos ocurra el ejemplo del pueblo de Israel en el 106 de los Salmos, versículo número 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Hermanos, no recordar es estar condenados a apartarnos, a olvidar
lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Estamos muchas veces enfrascados en lo que estamos padeciendo y no nos damos cuenta que el Señor ya ha emitido un decreto sobre esas situaciones y ha enviado una palabra de consuelo, una palabra de protección, una palabra de dirección. Así que es muy importante que tomemos en cuenta esto, porque de acuerdo a lo que el libro de Isaías en el capítulo 59 dice, y esto tenemos que recordarlo, hermanos, la capacidad de Dios para intervenir en nuestra vida no ha cambiado. Por eso tenemos que acercarnos a Él en este tiempo tan complicado en el que la humanidad está atravesando. Capítulo 1:59 de Isaías: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No se ha endurecido, dice otra versión, su oído para oír, para escuchar el clamor de sus hijos. Los planes y estrategias que Dios usa nunca han fallado. Nunca han fallado. Cuando Dios interviene, muchas veces no tenemos ni siquiera que hacer algo. No hacemos nada. Seguramente en algunas ocasiones tenemos que esperar y abrir nuestros oídos para escuchar su instrucción. ¿Cuál es la experiencia de vida que estamos contando nosotros a nuestros hijos? ¿Cuál es la experiencia de vida y de intervención de Dios en nuestra historia en esta tierra? ¿Cuál es esa experiencia? El Salmo 105, versículos 1 al 5, nos aclara realmente la manera en la cual nosotros debemos de actuar o debemos de comentar al respecto con los que están bajo nuestra responsabilidad. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ese es el mensaje. Esa es la contraparte del mensaje. Esa es la contraparte del mensaje. Muy importante. Muchas veces, hermanos, el temor hablando aquí no de obediencia, sino hablando de miedo que las circunstancias ejercen en nuestro alrededor a diario. Por ejemplo, su palabra al respecto de esto dice que el amor de Dios echa fuera al temor. El amor de Dios echa fuera al temor. Pero el amor visto, no traducido como es entendido en el mundo, ¿verdad? El amor fileo, ¿verdad? Sino es realmente un amor diferente. Cristo enseña en su palabra que si le amamos debemos de guardar sus mandamientos. Y en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Ese es el verdadero amor. Por eso estamos llamados a no olvidar lo que Dios ha establecido como preceptos para sus hijos, porque en su luz, dice, veremos la luz. En este tiempo de confusión, en este tiempo, hermanos, en lo que a todo lo malo se le llama bueno, situaciones que verdaderamente van contra la moral total. Nosotros no podemos alejarnos, no podemos ir en esa corriente, sino al contrario, tenemos que buscar su consejo, tenemos que buscar su dirección, tenemos que buscar su instrucción. En este mundo, el deseo de la humanidad es conocer las cosas, conocer el futuro, conocer lo que va a ocurrir. ¿Para qué? Para tener poder, para tener un poder que es mal manejado, para tener un poder que es muy mal manejado. Pero la palabra de Dios tiene una respuesta específica para todas esas cosas. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 5, segunda parte, encontramos una respuesta a esto. Dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová
entienden todas las cosas. ¿Tú quieres entender lo que está pasando? Tienes que buscar a Jehová, tienes que buscar al Señor, tienes que buscar a tu Hacedor. La experiencia de Daniel en un momento crucial de la historia que le tocó vivir es verdaderamente impresionante. Podemos ir al libro de Daniel, capítulo número 2, verso 22. Miren ustedes la respuesta de Daniel. 2 de Daniel, verso 22. Hablando él de lo que había recibido de parte de Dios. Dice, Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Esto fue en relación a la revelación del sueño que había tenido Nabucodonosor. Importantísimo. David tuvo también experiencias de saber qué hacer en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Dice que se acercó al Señor, se acercó, que consultó al Señor. La palabra de Dios es clara en el capítulo número 34 de los Salmos, cuando dice, he aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. He aquí que los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Importante, hermanos, buscar al Señor, buscar al Señor. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, verso 10 del capítulo 34 de los Salmos, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Tú tienes falta de bienes? No te preocupes, Dios conoce esas necesidades. Dios conoce esas necesidades. Busquémosle todos los días, continuamente, no por los bienes, sino por lo que Él es, por lo que Él significa para nuestra vida, porque Él llena todas nuestras necesidades, no solo las materiales, las más importantes, las espirituales. Para cerrar, hermanos, ¿de qué conversamos hoy con los que están detrás de nosotros, con los que vienen debajo de nosotros? Hay que transmitir, es una responsabilidad ineludible, transmitir lo que nosotros hemos experimentado, lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos comprobado, porque hemos comprobado realmente que Dios ha sido bueno con nosotros. Y eso tenemos la obligación de transmitirlo. Tenemos la obligación de transmitirlo. Capítulo número 119 de los Salmos, verso 50. Vamos a terminar con 3 versículos de ese salmo precioso, que es prácticamente uno de mis favoritos salmos. Capítulo 119 de los Salmos, verso 50. ¿Qué es la palabra para ti? ¿Qué es la palabra para ti? Ella es mi consuelo en mi aflicción. En tu confusión es tu consuelo. Alegra y consuela tu alma. Te da dirección, te da luz, te da entendimiento. Pero hay un clamor que debe surgir de lo más profundo de nuestro corazón. Y eso está en el versículo número 43 de ese mismo Salmo, 7 versos arriba. Dice, no quites, ese es un clamor que tiene que estar en nuestro corazón hoy y el resto de nuestra vida. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Porque en tus juicios espero. Amén. El verso 44, el siguiente de ese capítulo, dice lo siguiente: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y la versión amplificada de ese versículo dice lo siguiente: guardaré tu ley continuamente, por siempre y para siempre. Escribiré tus preceptos en mi corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el lugar
donde los principios, donde las convicciones, donde los fundamentos han sido establecidos. Y que Dios realmente nos ayude a caminar en su luz. Dejémonos que el Señor nos enseñe, que nos ministre, que nos guíe, que nos continuamente hable a nuestro corazón, de tal manera de que este tiempo difícil de confusión, que logremos mantener esos principios establecidos, como recientemente les estoy hablando hace 2 semanas, ante un ataque verbal que hubo en relación a las nuevas tendencias de moralidad en el mundo. El emir de Qatar dijo lo siguiente: nadie va a violar y a cambiar los valores morales de nuestra cultura. Hermanos, impresionante. Un tipo hablando con seriedad de lo que está, de sus convicciones. Así debemos de ser nosotros también. Así debemos de ser nosotros. Hablar con esa seriedad y con esa seguridad. Y más nosotros que hemos sido instruidos por su palabra. Que Dios nos ayude, que nos dé su guianza y nos dé la capacidad de poder caminar en su luz cada día. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.